Hola, bienvenido a Podcast Minutos Católicos. Este es un canal de YouTube diseñado para que encuentres distintas reflexiones para tu vida cristiana. El día de hoy vamos a comenzar una serie de reflexiones para superar y combatir el miedo. Es muy necesario superar y combatir el miedo en estos tiempos, porque el miedo se ha convertido en una herramienta de manipulación. Y es que si logras intimidar, si logras asustar, si logras aterrorizar a una persona, lo tendrás totalmente a tu disposición. Con el miedo puedes crear un ejército que te siga, porque las personas con miedo se vuelven irracionales. Y es que no solo eso es algo para preocuparse, sino es que en el cristianismo esta corriente del miedo está empezando a tener un lugar, y por ahora es pequeño, pero si no lo tratamos adecuadamente esto puede crecer. Y es que ahora con el miedo se están creando doctrinas. Y es que esas doctrinas creadas con el miedo son parte de estrategias para manipular cristianos. Sabemos que en el cristianismo lo que se nos propone es seguir la santidad de Dios y seguir a los santos, que son aquellos en los cuales la santidad de Dios se nos refleja. Y los santos son como un camino hacia Dios, pero es un camino de amor, de libertad, de valentía y de esperanza. Así que vamos a ir tratando distintas doctrinas que han sido creadas con el miedo y las vamos a confrontar a la luz de la palabra de Dios. Quiero utilizar el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que ahora está siendo leído por la iglesia. Así que la primera doctrina que vamos a confrontar es la doctrina del remanentismo. ¿Qué es el remanentismo? ¿Y en qué consiste esta doctrina? Bueno, la doctrina del remanentismo consiste, podríamos decir de forma sencilla, en proclamar de que Dios no está en los otros, sino que está solo conmigo, que está solo en mí y que está solo con los míos. Esto podríamos decir que es bastante ridículo, porque es como si tratáramos de crear una doctrina para retener o incluso secuestrar a Dios. ¿Y es eso posible? ¿Eso tiene alguna relación con el cristianismo? Pues la verdad es que no. El cristianismo católico nunca ha utilizado tal doctrina del remanentismo. ¿Y por qué no lo ha hecho? Vamos a ir al Evangelio de San Juan y lo vamos a descubrir. Veamos qué nos dice San Juan. Te voy a leer unos versos del capítulo 10 de San Juan. Dice lo siguiente: Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esos versos son hermosos. Y es que el Evangelio de San Juan es conocido como el Evangelio más profundo, ya que es un Evangelio que no tiene tantos contextos, como el de San Mateo, que está relacionado al ambiente judío, o el de Marcos, que está relacionado
a una vida con los gentiles. No, el Evangelio de San Juan profundiza más allá de, de una visión simplemente exterior de Jesús. El Evangelio de San Juan llega directamente a su corazón. Y aquí Jesús nos dice algo muy importante. Él es aquel pastor que está al cuidado de las ovejas y les pone un redil, es decir, no solo selecciona a las ovejas, sino que selecciona el lugar donde esas ovejas estarán. Pero además de eso, nos dice que tiene ovejas fuera de su redil. Ahora, tratemos de ubicar estas palabras en el cristianismo, porque están tomando un ambiente de metáfora, pero tratemos de hacerlas realidad. ¿Qué sería el redil? Muy bien, en Juan capítulo 20, en Juan capítulo 21, Jesús nos aclara que para él el redil y para él sus ovejas son aquellas que están al cuidado de Pedro. Es decir, Jesús le da sus ovejas a Pedro y hace de Pedro aquel pastor que tendrá una ayuda sobrenatural para cuidarlas, es decir, aquel que estará a cargo de su redil. En otras palabras, le da el cuidado de la iglesia. Pero por fuera de la iglesia existen más ovejas. Y aquí está lo misterioso. Y es que la iglesia no ha sido creada simplemente para ser un punto de exclusión de los demás. No, la iglesia nos alimenta, la iglesia nos cuida, pero la iglesia también nos dice que fuera de este hermoso rebaño que es la iglesia católica, hay muchas más ovejas. Y esas ovejas pueden estar en el cristianismo no católico, pueden estar en los musulmanes, pueden estar incluso en aquellos a los cuales tú no darías ningún sentido, como los ateos, o los comunistas, o los capitalistas. Es solo Jesús el que sabe dónde están sus ovejas. Y a todas las está llamando y acercando a un solo redil, a la iglesia. Es decir, hay muchos en proceso de conversión, es lo que dicen sus palabras. Y es que esto quiero que lo veamos agregando otra perspectiva de San Juan. El capítulo 7 del Apocalipsis, en su verso 14, nos dice que de la tribulación salen miles de diferentes países, de diferentes naciones, cada uno hablando una lengua diferente. Es decir, nos confirma que el rebaño de Cristo está esparcido por todo el planeta. Y aquí vemos cómo se derrumba esa doctrina del remanentismo, de esos poquitos que tienen el control, que son los únicos, que son los favoritos, que sin ellos no tendríamos posibilidad de encontrar a Dios. Hemos visto que eso no es posible. Tenemos un pastor, tenemos un rebaño que es la Iglesia Católica con su redil, pero fuera de la iglesia se encuentran muchos que también en su vida cotidiana manifiestan a Dios y eso hace que sean ovejas de Cristo. Así que no tengas miedo de encontrarte con otras personas, aunque no piensen como tú o aunque no estén de acuerdo contigo, porque ahí, en esos contactos, en esos diálogos, puede haber un hermano tuyo. Bendiciones.